SER Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar una selección de las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer nació en Sevilla en 1836 y murió en Madrid en 1870. Su verdadero nombre era Gustavo Adolfo Domínguez Bastida. Padeció tuberculosis y vivió en la penuria económica hasta que le nombraron censor de novelas y director literario de la Ilustración de Madrid. Es el autor de Cartas desde mi celda y Cartas literarias a una mujer, escritas en el monasterio de Veruela, pero la cúspide de su producción son sus rimas y sus leyendas, que tienen un lúgubre y sublime espíritu posromántico. Las leyendas son un conjunto de narraciones publicadas en periódicos de Madrid entre 1858 y 1865. Podríamos clasificarlas por temas: las leyendas españolas de tradición cristiana, las orientales de tradición india, las fantásticas y de hadas y las de misterio y terror. Nosotros les vamos a contar 5 leyendas: la Cruz del Diablo, el Beso, el Monte de las Ánimas, el Miserere y los Ojos Verdes. Vamos allá. La Cruz del Diablo. El crepúsculo comenzaba a extender sus ligeras alas de vapor sobre las pintorescas orillas del Segre, cuando después de una fatigosa jornada llegamos a Belver, término de nuestro viaje. Belver es una pequeña población situada a la falda de una colina, detrás de la cual se ven las crestas de los Pirineos. A la derecha de un tortuoso sendero se encuentra una cruz. El asta y los brazos son de hierro, la redonda base en que se apoya de mármol y la escalinata que a ella conduce de oscuros y mal unidos fragmentos de sillería. Los años la han cubierto de orín y ha carcomido la piedra. El viajero se ha adelantado un poco e, impulsado de un sentimiento religioso, echa pie a tierra, se descubre y comienza a murmurar una oración. De pronto siente que le sacuden con violencia por los hombros. Uno de los guías, con una indescriptible expresión de terror pintada en el rostro, intenta alejarle de allí. Por la memoria de su madre, por lo más sagrado que tenga en el mundo, señorito, cúbrase usted la cabeza y aléjese más que deprisa de esta cruz. Tan desesperado está usted que, no bastándole la ayuda de Dios, recurre a la del demonio. Y le explica, ante la sorpresa del viajero, que si delante de esa cruz le pide al cielo que le preste ayuda, ocurrirá lo que sea para que no encuentren su destino. Le dice que esa cruz está maldita, que pertenece a un espíritu maligno y que por eso la llaman la Cruz del Diablo. Un temor involuntario empieza a apoderarse del espíritu del viajero, que se monta nuevamente en su rocín. Las campanas de la parroquia llaman lentamente a la oración cuando se apean en el más escondido y lóbrego de los paradores de Belver. Tras la cena, el guía empieza a contarles la historia de esa cruz. Hace mucho tiempo, yo no sé cuánto, pero los moros ocupaban aún la mayor parte de España. Se llamaban condes nuestros reyes, y las villas y aldeas pertenecían en feudo a ciertos señores que, a su vez, prestaban homenaje a otros más poderosos, cuando acaeció lo que voy a referir a ustedes. Entonces, aquella villa formaba parte del patrimonio de un noble varón cuyo castillo señorial se levantó sobre la cresta de un peñasco. Ese señor, a quien por su crueldad detestaban sus vasallos y por sus malas cualidades ni el rey admitía en la corte ni sus vecinos en el hogar, se aburría viviendo solo y se le ocurrió una idea. Sabiendo que los cristianos iban a partir para conquistar el Santo Sepulcro, decidió irse con ellos. La comarca entera respiró en libertad durante algún tiempo, como si despertara de una pesadilla. Así pasaron 3 años, hasta que una noche apareció el temido señor reclamando sus derechos. Si malo se fue, peor volvió. Los pueblos se resistieron a pagarle tributos, pero el señor puso fuego a sus heredades, a sus alquerías y a sus mieses. Apelaron sin éxito a la justicia del rey y al final decidieron tomar las armas. El señor, por su parte, reunió a sus secuaces, llamó en su ayuda al diablo, se encaramó a su roca y se preparó para la lucha. Esta comenzó terrible y sangrienta. Se peleaba con todas armas, en todos sitios y a todas horas, con la espada y el fuego, en la montaña y en la llanura, en el día y durante la noche. Aquello no era pelear para vivir, era vivir para pelear.
Una noche oscura, algunos aldeanos escalaron el peñón del Segre, mataron a los centinelas y dieron fuego al castillo. El señor y sus secuaces perecieron. Nadie se volvió a acercar al castillo. Los insepultos huesos de sus antiguos moradores blanqueaban al rayo de la luna y aún podía verse el haz de armas del señor del Segre, colgado del negro pilar de la sala del festín. Nadie osaba tocar las armas, que a veces chocaban entre sí cuando las movía el viento con un gemido prolongado y triste. Si de aquí no hubiera pasado la cosa, nada se habría perdido. Pero el diablo, que a lo que parece no se encontraba satisfecho de su obra, sin duda con el permiso de Dios, y a fin de hacer purgar a la comarca algunas culpas, volvió a tomar cartas en el asunto. Una noche, todo el pueblo pudo observar un extraño fenómeno. Entre las sombras se veían correr, cruzarse, esconderse y tornar a aparecer para alejarse en distintas direcciones unas luces misteriosas y fantásticas cuya procedencia nadie sabía explicar. Esto se repitió 3 o 4 noches durante el intervalo de un mes, y después de 3 o 4 alquerías incendiadas, varias reses desaparecidas y los cadáveres de algunos caminantes despeñados, todos pensaron que una banda de malhechores se albergaba en los subterráneos del castillo. Los asesinatos se multiplicaban, las muchachas desaparecían, los niños eran arrancados de las cunas a pesar de los lamentos de sus madres para servirlos en diabólicos festines. El terror llegó a apoderarse de los ánimos en un grado tal que nadie salía ya de su casa. ¿Mas quiénes eran estos? ¿De dónde habían venido? ¿Cuál era el nombre de su misterioso jefe? He aquí el enigma que todos querían explicar y que nadie podía resolver hasta entonces, aunque se observase, desde luego, que la armadura del señor feudal había desaparecido del sitio que antes ocupara, y posteriormente varios labradores hubiesen afirmado que el capitán de aquella desalmada gavilla marchaba a su frente, cubierto con una que, de no ser la misma, se le asemejaba en un todo. Pero lo más natural era que los bandidos simplemente se hubieran apoderado de las armas abandonadas del señor del Segre. Sin embargo, algunas revelaciones hechas antes de morir por uno de los secuaces sembró las dudas, porque contó que cuando la banda estaba en el castillo eligiendo quién sería el jefe, oyeron un extraño crujir de armas acompañado de pisadas huecas y sonantes y vieron adelantarse con paso firme a un hombre de elevada estatura, completamente armado de la cabeza a los pies y cubierto el rostro con la visera del casco, que dijo que si alguno se atrevía a ser el jefe mientras él habitara en el castillo del Segre, que tomara esa espada, signo del poder. Todos le proclamaron entonces jefe a grandes voces. Desde entonces, el misterioso jefe marchaba siempre delante de todos. Ni el fuego le ataja, ni los peligros le intimidan, ni las lágrimas le conmueven. Nunca despliega sus labios, pero cuando la sangre humea en nuestras manos, como cuando los templos se derrumban calcinados por las llamas, cuando las mujeres huyen espantadas entre las ruinas y los niños arrojan gritos de dolor y los ancianos perecen a nuestros golpes, contesta con una carcajada de feroz alegría los gemidos, las imprecaciones y los lamentos. Contó el malvado que su jefe jamás se desnudaba de sus armas ni abatía la visera de su casco después de la victoria, ni participaba del festín, ni se entregaba al sueño, y que cuando las espadas se hundían entre las piezas de su armadura, ni le causaban la muerte, ni se retiraban teñidas en sangre. El temible jefe no cesaba en sus desastrosas empresas. Los infelices habitantes de la comarca, de cada vez más aburridos y desesperados, no acertaban ya con la determinación que debería tomarse para concluir de un todo con aquel orden de cosas cada día más insoportable y triste. Inmediato a la villa y oculto en el fondo de un espeso bosque, vivía a esta sazón en una pequeña ermita dedicada a San Bartolomé, un santo hombre, de costumbres piadosas y ejemplares, a quien el pueblo tuvo siempre en olor de santidad, merced a sus saludables consejos y acertadas predicciones. Este venerable ermitaño les aconsejó que se emboscasen durante la noche al pie del pedregoso camino que sube serpenteando por la roca en cuya cima se encontraba el castillo, y les dijo que no hiciesen uso de las armas para detenerlo, sino de una maravillosa oración que les hizo aprender de memoria. Aquella noche, fuertemente atado de pies y manos y a lomos de una mula, entró en la población el famoso capitán de los bandidos del Segre. En la puerta de la cárcel, la conmoción popular tomaba cada vez mayores proporciones, hasta que sacaron al reo, que apareció vestido de todas sus armas y cubierto el rostro con la visera.
Le llevaron a la sala del concejo para juzgarle. Uno de los que componían el tribunal le preguntó su nombre y el guerrero se limitó a encoger sus hombros ligeramente, con aire de desprecio e insulto. Le pidieron entonces por 3 veces que se levantara la visera. El pueblo gritaba para que se descubriera, pero el guerrero permaneció impasible hasta que uno de los guardias le abrió violentamente la visera. Un grito de general sorpresa se escapó del auditorio, que permaneció por un instante herido de un inconcebible estupor. La cosa no era para menos. El casco, cuya férrea visera se veía en parte levantada hasta la frente, en parte caída sobre la brillante gola de acero, estaba vacío, completamente vacío. Cuando quisieron tocarle la armadura se estremeció ligeramente y, descomponiéndose en piezas, cayó al suelo con un ruido sordo y extraño. La mayor parte de los espectadores abandonaron tumultuosamente la habitación y salieron despavoridos a la plaza. Se decía que el diablo, a la muerte del señor del Segre, había heredado los feudos de Belver. Se decidió llevar a un calabozo la armadura. Poco después tuvieron la idea de colgar la armadura en la plaza mayor de la villa, y así, si el diablo la ocupaba, tendría que abandonarla o ahorcarse con ella. Pero cuando fueron a por ella, la armadura había desaparecido. El alcaide de prisiones contó lo que había pasado. Turbando el profundo silencio que me rodeaba, había oído como un ruido de hierros que se removían y chocaban al unirse entre las sombras. Mi primer movimiento fue arrojarme a la puerta para cerrar el paso, pero al asir sus hojas sentí sobre mis hombros una mano formidable cubierta con un guantelete que, después de sacudirme con violencia, me derribó sobre el dintel. Comenzaron enseguida a disponerse para una nueva persecución, que también obtuvo un resultado satisfactorio. La colgaron de una horca, pero en cuanto las desunidas armas veían 2 dedos de luz, se encajaban y volvían a tomar el trote y a emprender de nuevo sus excursiones por los montes. Aquello era el cuento de nunca acabar. El piadoso eremita aconsejó entonces que se fundiesen las diabólicas armas y con ellas y algunos sillares del castillo del Segre se levantase una cruz. En tanto que las piezas arrojadas a las llamas comenzaban a enrojecerse, largos y profundos gemidos parecían escaparse de la ancha hoguera, de entre cuyos troncos saltaban como si estuvieran vivas y sintiesen la acción del fuego. Extraña y horrible fue la operación, pero la armadura terminó perdiendo su forma para tomarla de una cruz. Los martillos caían resonando con un espantoso estruendo sobre el yunque y el metal palpitaba y gemía al sentir los golpes. En cuanto iba tomando la forma de una cruz, la masa se retorcía de nuevo como en una convulsión espantosa y se enroscaba en anillos como una culebra. El trabajo, la fe, las oraciones y el agua bendita consiguieron vencer al espíritu infernal y la armadura se convirtió al fin en una cruz. Ante ella, ni las jóvenes colocan en el mes de mayo ramilletes de lirios, ni los pastores se descubren al pasar, ni los ancianos se arrodillan. Dios ha cerrado sus oídos a cuantas plegarias se le dirigen en su presencia. En el invierno, los lobos se reúnen en manadas junto al enebro que la protege para lanzarse sobre las reses. Los bandidos esperan a su sombra a los caminantes que entierran a su pie después que los asesinan. Y cuando la tempestad se desata, los rayos tuercen su camino para aliarse silbando al asta de esa cruz y romper los sillares de su pedestal. En la época en la que nace Becker, se han empezado ya a consolidar el romanticismo y el liberalismo en Europa. Hay una aparente contradicción en la que se mueve la cultura del momento. Por un lado, una abierta rebeldía contra toda norma, fundamentalmente contra los valores clásicos y la tradición, y por otro, un nexo con la tradición y, por tanto, con la espiritualidad individual y colectiva de raigambre medieval y con los valores del pueblo, desde el folclore hasta las reliquias del arte y la arquitectura. Pero sobre todo destacan elementos de la psique humana como la pasión y los sentimientos, a los que se añade el sentido estético en la contemplación de la naturaleza. El beso, leyenda toledana. Cuando una parte del ejército francés se apoderó a principios de este siglo de la histórica Toledo, sus jefes, que no ignoraban el peligro a que se exponían en las poblaciones españolas, diseminándose en alojamientos separados, comenzaron por habilitar para cuarteles los más grandes y mejores edificios de la ciudad. Comienzan a invadir el asilo de las comunidades religiosas, acabando por transformar en cuadras hasta las iglesias consagradas al culto.
Una noche, envueltos en sus oscuros capotes de guerra, entran en la ciudad unos 100 dragones, altos, arrogantes y fornidos. Manda la fuerza un oficial bastante joven. Llegan a la iglesia de un convento. El sargento aposentador recorre la iglesia de arriba abajo y escudriña, una por una, todas sus desiertas capillas hasta que manda echar pie a tierra a su gente. La iglesia está completamente desmantelada. Diseminados por las naves, se ven algunos retablos sin imágenes en las hornacinas. Allá a lo lejos, en el fondo de las silenciosas capillas y a lo largo del crucero, se destacaban confusamente entre la oscuridad, semejantes a blancos e inmóviles fantasmas, las estatuas de piedra que, unas tendidas, otras de hinojo sobre el mármol de sus tumbas, parecían ser los únicos habitantes del ruinoso edificio. A cualquier otro menos molido que el oficial de dragones, que lleva una jornada de 14 leguas en el cuerpo, no hubiera pegado ojo en toda la noche, pero nuestro oficial apenas ha acomodado a su gente, ronca con más tranquilidad que el mismo rey José en su palacio de Madrid. A la media hora solo se oyen los ahogados gemidos del aire que entra por las rotas vidrieras de las ojivas del templo, el revolotear de las aves nocturnas y el alternado rumor de los pasos del vigilante que se pasea, envuelto en los anchos pliegues de su capote, a lo largo del pórtico. Como era de esperar, entre los oficiales que, según tenían de costumbre, acudieron al día siguiente a tomar el sol y a charlar un rato en el Zocodover, no se hizo platillo de otra cosa que de la llegada de los dragones. Cuando el capitán aparece por una de las bocacalles de la plaza, un camarada suyo sale a su encuentro para saludarle. Después de los estrechos abrazos de costumbre y de las exclamaciones, después de hablar largo y tendido sobre las novedades que andan por Madrid, la varia fortuna de la guerra y los amigotes muertos o ausentes, la conversación va a parar al tema obligado: las penalidades del servicio, la falta de distracciones de la ciudad y el inconveniente de los alojamientos. Le preguntan al capitán qué tal el suyo. Ha habido de todo, contestó el interpelado. Pues si bien es verdad que no he dormido gran cosa, el origen de mi vigilia merece la pena de la velada. El insomnio junto a una mujer bonita no es seguramente el peor de los males. Su interlocutor dice que eso es lo que se llama llegar y besar el santo. El capitán dice que no la conocía y que nunca creyó hallar tan bella patrona en tan incómodo alojamiento. Es todo lo que se llama una verdadera aventura, y cuenta que estaba durmiendo cuando a lo mejor del sueño le despertó sobresaltado un estruendo horrible. Era una campana. Renegando de ella, se disponía a coger de nuevo el sueño cuando vio una cosa extraordinaria. A la poca luz de la luna que entraba en el templo, vio una mujer arrodillada junto al altar. Su rostro ovalado, en donde se veía impreso el sello de una leve y espiritual demacración, sus armoniosas facciones llenas de una suave y melancólica dulzura, su intensa palidez, las purísimas líneas de su contorno esbelto, su ademán reposado y noble, su traje blanco y flotante, me traían a la memoria esas mujeres que yo soñaba cuando casi era un niño. El capitán cuenta que se creía juguete de una alucinación y que, sin quitarle los ojos de encima, ni siquiera respirar, temiendo que un soplo desvaneciese el encanto, ella, mientras permanecía inmóvil, parecía un espíritu. No se atrevió a hablarla porque estaba seguro de que no le iba a contestar ni a verle ni a oírle. 3 o 4 de los que están escuchando la historia le preguntan si es que acaso era sorda, ciega o muda. Lo era todo a la vez, exclamó al fin el capitán después de un momento de pausa, porque era de mármol. Cuantos hay en el corro sueltan una ruidosa carcajada, pero el capitán continúa sin alterarse en lo más mínimo. Dice que está seguro que ninguna estatua puede ser como la suya, que la suya es una verdadera dama castellana que, por un milagro de la escultura, parece que no la han enterrado en su sepulcro, sino que aún permanece en cuerpo y alma sobre la losa que la cubre, inmóvil, con las manos juntas en ademán suplicante, sumergida en un éxtasis de místico amor. Uno de los presentes dice que se la tiene que presentar y le pregunta si está celoso. Celoso de los hombres, ¿no? Mas ved, sin embargo, hasta dónde llega mi extravagancia. Junto a la imagen de esa mujer, también de mármol, grave y al parecer con vida como ella, hay un guerrero, su marido sin duda. Pues bien, lo voy a decir todo, aunque os moféis de mi necedad. Si no hubiera temido que me tratasen de loco, creo que ya lo habría hecho 100 veces pedazos. Una nueva y aún más ruidosa carcajada de los oficiales. Unos dicen que es preciso que la vean, otro apunta que es preciso saber si el objeto corresponde a tan alta pasión. Así que quedan esa misma noche en la iglesia y el capitán les dice que además tiene varias botellas de champán. El capitán
les aguarda por la noche impaciente. Sale a encontrarles y después de cambiar algunas palabras a media voz, todos entran en la iglesia. No hay apenas luz, hace frío. El asistente del capitán empieza a encender un fuego con la sillería del coro. A los pocos minutos, una gran claridad se derrama por todo el ámbito de la iglesia. Se encaminan todos a la capilla mayor, precedidos del héroe de la fiesta, que al llegar a la escalinata se detiene un instante y, extendiendo la mano en dirección al sitio que ocupa la tumba, les presenta a la dama de sus pensamientos. Los oficiales volvieron los ojos al punto que les señalaba su amigo, y una exclamación de asombro se escapó involuntariamente de todos los labios. En el fondo de un arco sepulcral, revestido de mármoles negros, arrodillada delante de un reclinatorio, con las manos juntas y la cara vuelta hacia el altar, vieron en efecto la imagen de una mujer tan bella que jamás salió otra igual de manos de un escultor, ni el deseo pudo pintarla en la fantasía más soberanamente hermosa. Alguno pregunta si no se sabe quién es ella. El capitán contesta que es doña Elvira de Castañeda y que si la copia se parece al original, debió de ser la mujer más notable de su siglo. Después de esas breves explicaciones, los convidados proceden a destapar algunas de esas botellas de champán. A medida que las libaciones se hacen más numerosas y frecuentes y el vapor del espumoso comienza a trastornar las cabezas, crecen la animación, el ruido y la algazara de los jóvenes. El capitán bebe en silencio, como un desesperado y sin apartar los ojos de la estatua de doña Elvira. Iluminada por el rojizo resplandor de la hoguera y a través del confuso velo que la embriaguez había puesto delante de su vista, parecíale que la marmórea imagen se transformaba a veces en una mujer real. Parecíale que entreabría los labios como murmurando una oración, que se alzaba su pecho como oprimido y sollozante, que cruzaba las manos con más fuerza, que sus mejillas se coloreaban, en fin, como si se ruborizase ante aquel sacrílego y repugnante espectáculo. Los oficiales, que advierten la taciturna tristeza de su camarada, le sacan del éxtasis en que se encuentra sumergido y presentándole una copa le piden que brinde con ellos. El joven toma la copa y poniéndose de pie y alzándola en alto, brinda por doña Elvira. Los militares acogen el brindis con una salva de aplausos y el capitán, balanceándose, da algunos pasos hacia el sepulcro. Habla con la estatua del guerrero y le ofrece la copa. Y luego se la arroja a la cara, prorrumpiendo en una carcajada estrepitosa al ver cómo cae el vino sobre la tumba, goteando de las barbas de piedra del inmóvil guerrero. Tras las risas de los oficiales, el capitán bebe, fijando sus ojos en la imagen de doña Elvira. Miradla, miradla. ¿No veis esos cambiantes rojos de sus carnes mórbidas y transparentes? ¿No parece que por debajo de esa ligera epidermis azulada y suave de alabastro circula un fluido de luz color de rosa? ¿Queréis más vida? ¿Queréis más realidad? Uno de los que escuchaba dice que querría que fuese de carne y hueso, y el capitán contesta que está saciado de besos de mujeres materiales, que lo que necesita es besar a una mujer blanca, hermosa y fría, y que esa mujer de piedra parece que le está incitando con su fantástica hermosura y parece que oscila al compás de la llama entreabriendo sus labios y ofreciéndole un tesoro de amor, que solo un beso suyo podrá calmar el ardor que le consume. Se dirige hacia la estatua como fuera de sí, extraviada la vista y con pasos inseguros. Tambaleándose, llega a la tumba, pero al aproximarse a la estatua, resuena un grito de horror en el templo. Arrojando sangre por ojos, boca y nariz, había caído desplomado y con la cara deshecha al pie del sepulcro. Los oficiales, mudos y espantados, ni se atrevían a dar un paso para prestarle socorro. En el momento en que su camarada intentó acercar sus labios ardientes a los de doña Elvira, habían visto al inmóvil guerrero levantar la mano y derribarle con una espantosa bofetada de su guantelete de piedra. El estilo de las leyendas supuso una renovación en la literatura de la época tan intensa y profunda como el de las rimas. Ambas son precursoras de una nueva sensibilidad literaria, de un afán por traslucir por medio de un lenguaje estético una verdadera realidad poética. Las rimas lo consiguieron con una técnica sobria y casi desnuda de artificio. Las leyendas lo logran con un verbo esencialmente pictórico y musical. El Monte de las Ánimas, leyenda soriana. Atad los perros,
Haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores y demos la vuelta a la ciudad. La noche se acerca, es día de Todos los Santos y estamos en el Monte de las Ánimas. Alonso, hijo de los condes de Borges y de Alcudiel, da esa orden y dice que dentro de poco sonará la oración en los templarios y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte. Beatriz, su hermosa prima, no le cree y Alonso decide contarle esa historia. Ese monte que hoy llaman de las Ánimas pertenecía a los templarios, cuyo convento ves allí, a la margen del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Soria a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del puente, haciendo en ello notable agravio a sus nobles de Castilla, que así hubieran solo sabido defenderla como solos la conquistaron. Entre los caballeros de la nueva y poderosa orden y los hidalgos de la ciudad estalló un odio profundo. Los primeros tenían acotado ese monte con caza abundante. Los segundos organizaron una gran batida en el coto a pesar de las severas prohibiciones de los clérigos con espuelas, como llamaban a sus enemigos. Fue una batalla espantosa. El monte quedó sembrado de cadáveres. Los lobos tuvieron un sangriento festín. Y el rey declaró entonces el monte abandonado y la capilla de los religiosos donde se enterraron juntos amigos y enemigos comenzó a arruinarse. Desde entonces dicen que cuando llega la noche de difuntos se oye doblar sola la campana de la capilla y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Después de la cena, solo dos personas parecen ajenas a la conversación: Beatriz y Alonso. Beatriz mira el fuego, Alonso mira el reflejo de la hoguera chispear en las azules pupilas de Beatriz. Las dueñas cuentan, a propósito de la noche de difuntos, cuentos temerosos en que los espectros y los aparecidos representan un papel principal. Las campanas de las iglesias de Soria doblan a lo lejos con un tañido monótono y triste. Alonso quiere hacer un regalo a su prima, que pronto ha de marcharse. Le pide un recuerdo a ella. Beatriz se lleva la mano al hombro derecho como para buscar alguna cosa entre los pliegues de su ancha manga de terciopelo bordado de oro y con una expresión infantil le dice que se le ha perdido la banda azul que llevó a la cacería. Se ha perdido y pensaba dejártela como un recuerdo. ¿Se ha perdido? ¿Y dónde? No sé, en el monte, ¿acaso? En el Monte de las Ánimas. Alonso palidece y se deja caer sobre el sitial. Otra noche volaría, gozoso como a una fiesta. Y sin embargo, esta noche, ¿a qué ocultártelo? Tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan, la oración ha sonado en San Juan del Duero. Las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas. Las ánimas cuya sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente, tornar sus cabellos blancos o arrebatarle en el torbellino de su fantástica carrera como una hoja que arrastra el viento sin que se sepa a dónde. Mientras el joven habla, una sonrisa imperceptible se dibuja en los labios de Beatriz. ¡Oh! Eso de ningún modo. ¡Qué locura ir ahora al monte por semejante friolera! Una noche tan oscura, noche de difuntos y cuajado el camino de lobos. Y recarga la frase de un modo tan especial que Alonso no puede menos que comprender toda su amarga ironía. Movido como por un resorte se pone de pie, se pasa la mano por la frente como para arrancarse el miedo que está en su cabeza y no en su corazón. Adiós, Beatriz, adiós. Hasta pronto. Beatriz se vuelve con rapidez y le llama 2 veces, pero cuando quiere o aparenta querer detenerle, el joven ha desaparecido. A los pocos minutos se oye el rumor de un caballo que se aleja al galope. Beatriz, con una radiante expresión de orgullo satisfecho que colorea sus mejillas, escucha aquel rumor que se desvanece. Había pasado 1 hora, 2, 3. La medianoche estaba a punto de sonar cuando Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía, y a querer, en menos de 1 hora pudiera haberlo hecho. Piensa que habrá tenido miedo cerrando su libro de oraciones y encaminándose a su lecho. Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se duerme con un sueño inquieto, ligero, nervioso. Las 12 suenan en el reloj del postigo.
Beatriz oye entre sueños las vibraciones de la campana, lentas, sordas, tristísimas, y entreabre los ojos. Cree haber oído, a par de ellas, pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz ahogada y doliente. Procura tranquilizarse, pero su corazón late cada vez con más violencia. Primero unas, y luego las otras más cercanas. Todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por su orden. Estas con un ruido sordo y grave, aquellas con un lamento largo y crispador. Después, silencio, un silencio lleno de rumores extraños, el silencio de la medianoche, lejanos ladridos de perros, voces confusas, palabras ininteligibles, ecos de pasos que van y vienen, crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones fatigosas, estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve, pero se nota su aproximación en la oscuridad. Beatriz, inmóvil, temblorosa, adelanta la cabeza fuera de las cortinas y escucha un momento. Oye 1000 ruidos diversos, se pasa la mano por la frente, vuelve a escuchar. Nada, silencio. Cerrando los ojos, intenta dormir, pero en vano. Pronto vuelve a incorporarse, más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión. Las colgaduras de brocado de la puerta habían rozado al separarse y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible, pero continuado. Y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso. Y se acercaban. Y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho. Beatriz lanzó un grito agudo y, rebujándose en la ropa que la cubría, escondió la cabeza y contuvo el aliento. Y así pasa 1 hora, 2, la noche, 1 siglo, porque la noche aquella le parece eterna a Beatriz. Y al fin amanece. Beatriz entreabre los ojos a los primeros rayos de la luz, separa las cortinas de seda del lecho, mira a su alrededor y ya se dispone a reírse de sus temores pasados cuando de repente un sudor frío cubre su cuerpo, sus ojos se desencajan y una palidez mortal descolora sus mejillas. Sobre el reclinatorio había visto, sangrienta y desgarrada, la banda azul que perdiera en el monte. La banda azul que fue a buscar a Alonso. Sus servidores llegan, despavoridos, a contarle la muerte de Alonso, que ha aparecido devorado por los lobos entre las malezas del Monte de las Ánimas. Pero encuentran a Beatriz inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho, desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros. Muerta de horror. Poco después, un cazador extraviado que pasó la noche de difuntos sin poder salir del Monte de las Ánimas, antes de morir, pudo contar lo que vio. Entre otras cosas, asegura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla, levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible, y caballeros sobre osamentas de corceles perseguir como a una fiera, a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos y arrojando gritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso. Las leyendas son un ejemplo, no el único, del grado de perfección alcanzado por Gustavo Adolfo Bécquer en el manejo de la prosa. Las leyendas son el género al que dedicó su talento de forma más continuada y relevante. En esta actividad no es un mero epígono del romanticismo, sino el auténtico antecedente de los modernistas, y ello quizá no tanto por el uso de unos temas, incluso los exóticos, cuanto por su voluntad clara de estilo y su actitud decididamente moderna. Es difícil encontrar en Bécquer la fantasía pura, pagana o de religiosidad meramente deísta. En esto Bécquer practica un tipo de relato que lo aproxima al costumbrismo, del que también fue muy asiduo escritor. El Miserere. Hace ya muchos años, en una noche lluviosa y oscura, llegó a la puerta claustral de esta abadía un romero y pidió un poco de lumbre para secar sus ropas, un pedazo de pan con que satisfacer su hambre y un albergue cualquiera donde esperar la mañana y proseguir con la luz del sol su camino. El hermano a quien se hace esta demanda pone a la disposición del caminante su modesta colación, su pobre lecho y su encendido hogar. Y cuando el caminante se ha repuesto de su cansancio, el hermano le interroga acerca del objeto de su romería y del punto al que se encamina.
Yo soy músico, respondió el interpelado. He nacido muy lejos de aquí, en mi patria, gocé un día de gran renombre. En mi juventud hice de mi arte un arma poderosa de seducción y encendí con él pasiones que me arrastraron a un crimen. En mi vejez quiero convertir al bien las facultades que he empleado para el mal, redimiéndome por donde mismo pude condenarme. Y le cuenta que cuando lloraba la culpa que había cometido, al intentar pedirle a Dios misericordia no encontraba palabras para expresar dignamente su arrepentimiento. Y un día se fijó en un libro santo, lo abrió y en una de sus páginas encontró un gigante grito de contrición verdadera, un salmo de David, el que comienza Miserere mei, Deus. Desde el instante en que leyó sus estrofas, su único pensamiento fue hallar una forma musical tan magnífica, tan sublime, que bastase a contener el grandioso himno de dolor del rey profeta. Aún no la he encontrado. Pero si logro expresar lo que siento en mi corazón, lo que oigo confusamente en mi cabeza, estoy seguro de hacer un miserere tal y tan maravilloso que no hayan oído otro semejante los nacidos. Y cuenta que después de recorrer toda Alemania y toda Italia, aún no ha oído un miserere en el que pueda inspirarse, y ha oído tantos que casi puede decirse que los ha oído todos. Uno de los rabadanes le interrumpe para preguntarle si ha oído el miserere de la montaña, y le cuenta que es un miserere que solo oyen por casualidad los que andan día y noche tras el ganado, por entre las breñas y los peñascales. En lo más fragoso de las cordilleras de montañas que limitan el horizonte del valle, en el fondo del cual está la abadía, hubo hace muchos años un monasterio famoso que edificó un señor con los bienes que había de legarle a su hijo, al cual desheredó al morir, en pena de sus maldades. Pero ese hijo, sabedor de que sus bienes estaban en poder de los religiosos y de que su castillo se había transformado en iglesia, reunió a unos cuantos bandoleros y una noche de Jueves Santo pusieron fuego al monasterio y no dejaron fraile con vida. Lo que mantiene más viva su memoria es que todos los años, tal noche como en la que se consumó, se ven brillar luces a través de las rotas ventanas de la iglesia y se oyen como una especie de música extraña y unos cantos lúgubres y aterradores que se perciben a intervalos en las ráfagas del aire. Son los monjes, los cuales, muertos tal vez sin hallarse preparados para presentarse en el tribunal de Dios, limpios de toda culpa, vienen aún del purgatorio a impetrar su misericordia cantando el miserere. Y le cuenta que dentro de 3 horas comenzará sin falta, porque precisamente esa noche es la del Jueves Santo. Está a 1 legua y media escasa, así que el romero abandona a la carrera el hogar dispuesto a escuchar el miserere de los que vuelven al mundo después de muertos y saben lo que es morir en el pecado. Después de 1 o 2 horas de camino, el romero remonta la corriente del riachuelo y llega al punto en que se levantan negras e imponentes las ruinas del monasterio. La lluvia ha cesado, no hay nada sobrenatural. Al que ha dormido más de una noche sin otro amparo que las ruinas de una torre abandonada o un castillo solitario, todos los ruidos le son familiares. Pero en aquel instante se oyó un ruido nuevo, un ruido inexplicable en aquel lugar, como el que produce un reloj algunos segundos antes de sonar la hora. Ruido de ruedas que giran, de cuerdas que se dilatan, de maquinaria que se agita sordamente y se dispone a usar de su misteriosa vitalidad mecánica. Y sonó una campanada. 2, 3, hasta 11. Lo que pasa es que en el derruido templo no hay campana, ni reloj, ni torre ya siquiera. Cuando aún se escucha la vibración de la última campanada en el aire, la iglesia entera comienza a iluminarse espontáneamente sin que se vea una antorcha, un cirio o una lámpara. Todo parece animarse, las piedras se reúnen con las piedras, el altar se levanta intacto a la par que las derribadas capillas, los rotos capiteles y las destrozadas e inmensas series de arcos. Una vez reedificado el templo, comienza a oírse un acorde lejano que podría confundirse con el zumbido del aire, pero que es un conjunto de voces lejanas y graves, que parecen salir del seno de la tierra e irse elevando poco a poco, haciéndose cada vez más perceptibles. El osado peregrino comenzaba a tener miedo, pero con su miedo luchaba aún su fanatismo por todo lo desusado y maravilloso, y alentado por él, dejó la tumba sobre que reposaba. Se inclinó al borde del abismo por entre cuyas rocas saltaba el torrente, despeñándose con un trueno incesante y espantoso, y sus cabellos se erizaron de horror.
mal envueltos en los jirones de sus hábitos, caladas las capuchas bajo los pliegues de las cuales se ven sus descarnadas mandíbulas y los blancos dientes, las oscuras cavidades de los ojos de sus calaveras, ve los esqueletos de los monjes salir del fondo de las aguas y agarrándose con los largos dedos de sus manos de hueso a las grietas de las peñas, trepar por ellas hasta tocar el borde, diciendo con voz baja y sepulcral, pero con una desgarradora expresión de dolor, el primer versículo del Salmo de David: Miserere mei, Deus. Cuando los monjes llegan al peristilo del templo, se ordenan en 2 hileras y, penetrando en él, van a arrodillarse en el coro, donde con voz más levantada y solemne prosiguen entonando los versículos del Salmo. La música suena al compás de sus voces y es el rumor del trueno, el zumbido del aire, el monótono ruido de la cascada, la gota de agua y el grito del búho escondido. Todo esto era la música y algo más que no puede explicarse ni apenas concebirse. Algo más que parecía como el eco de un órgano que acompañaba los versículos del gigante himno de contrición del rey salmista, con notas y acordes tan gigantes como sus palabras terribles. Un sacudimiento terrible le saca de aquel estupor que embarga todas las facultades de su espíritu. Sus nervios saltan al impulso de una conmoción fortísima, sus dientes chocan agitándose con un temblor imposible de reprimir y el frío penetra hasta la médula en sus huesos. Y al resonar el versículo Iniquitatibus conceptus sum et impeccatis concepit me mater mea, se levanta un alarido tremendo que parece un grito de dolor arrancada a la humanidad entera por la conciencia de sus maldades, un grito horroroso formado de todos los lamentos del infortunio, de todos los aullidos de la desesperación, de todas las blasfemias de la impiedad. Y prosigue el canto. Hasta que, merced a una transformación súbita, la iglesia resplandeció bañada en luz celeste. Las osamentas de los monjes se vistieron de sus carnes. Una aureola luminosa brilló en derredor de sus frentes. Se rompió la cúpula y a través de ella se vio el cielo como un océano de lumbre abierto a la mirada de los justos. El romero se desmaya. Al día siguiente, los pacíficos monjes de la abadía ven entrar por sus puertas, pálido y como fuera de sí, al desconocido romero. Pide asilo y pan por algunos meses para poder escribir el Miserere. Voy a dejaros una obra inmortal del arte, un Miserere que borre mis culpas a los ojos de Dios, eternice mi memoria y eternice con ella la de esta abadía. El abad accede a su petición y el músico se instala en el monasterio y comienza su obra. Noche y día trabaja con un afán incesante, escribe los primeros versículos y los siguientes hasta la mitad del salmo, pero al llegar al último le es imposible proseguir. Hace 200 borradores, todo inútil. Su música no se parece a aquella música. Perdió el apetito y la fiebre se apoderó de su cabeza y se volvió loco y se murió, en fin, sin poder terminar el Miserere, que como una cosa extraña guardaron los frailes a su muerte y aún se conserva hoy en el archivo de la abadía. La beta misteriosa y de inquisición ultraterrena está constantemente ligada a sentimientos religiosos y a través del velo de estos, Becker observa la realidad fantástica, la visión plástica y la temática moral de muchos de sus relatos. Es la cobertura más próxima que tiene y con la que él siente mayor afinidad. Era muy difícil construir desde España, con otros materiales, un mundo de fantasías en contacto con lo ultraterreno. Algunas veces lo intentó con incursiones a la mitología oriental o al fantástico mundo de los cuentos de hadas, pero incluso en este último caso, el ambiente religioso cristiano está muy presente. Los ojos verdes. Herido va el ciervo, herido va, no hay duda. Se ve el rastro de la sangre entre las zarzas del monte y al saltar uno de esos lentiscos han flaqueado sus piernas. Nuestro joven señor comienza por donde otros acaban. Íñigo, el montero, se admira de su señor, Fernando de Argensola, el primogénito de los marqueses de Almenar, pero de pronto se da cuenta de que el ciervo se dirige hacia la fuente de los Álamos y le dice que si la salva antes de morir, pueden darle por perdido. Todo es inútil. El ciervo se pierde entre los matorrales de una trocha que conduce a la fuente. La cabalgata se detiene. Fernando le pregunta a su montero por qué se para. Íñigo murmura, entre dientes, que es imposible pasar de ese punto. Esa trocha conduce a la fuente de los Álamos.
la fuente de los Álamos, en cuyas aguas habita un espíritu del mal. El que osa enturbiar su corriente paga caro su atrevimiento. Fernando dice que primero perderá el señorío de sus padres y el ánima en manos de Satanás que permitir que se le escape ese ciervo. Caballo y jinete parten como un huracán. Íñigo los sigue con la vista hasta que se pierden en la maleza. Todos permanecen inmóviles y consternados. Tenéis la color quebrada, andáis mustio y sombrío. ¿Qué os sucede? Desde el día que yo siempre tendré por funesto en que llegasteis a la fuente de los Álamos en pos de la res herida, diríase que una mala bruja os ha encanijado con sus hechizos. Mientras Íñigo le pregunta, Fernando, absorto en sus ideas, saca maquinalmente astillas de su escaño de ébano con el cuchillo de monte. Y al fin pregunta a su montero si alguna vez ha visto a una mujer que vive entre las rocas en la cumbre del Moncayo. El montero le mira con asombro. Fernando le cuenta entonces su secreto. Desde el día en que, a pesar de tus funestas predicciones, llegué a la fuente de los Álamos y atravesando sus aguas recobré el ciervo que vuestra superstición hubiera dejado huir, se llenó mi alma del deseo de la soledad. Le cuenta cómo es la fuente y el agua que brota hasta caer en un lago, y que allí ha oído lamentos, palabras, nombres, cantares, cuando se ha sentado solo y febril sobre el peñasco a cuyos pies saltan las aguas de la fuente misteriosa. Dice que parece que allí le hablan los invisibles espíritus de la naturaleza, y que el día que saltó sobre el peñasco con su caballo relámpago, creyó haber visto brillar en el fondo una cosa extraña, muy extraña, los ojos de una mujer. Tal vez sería un rayo del sol que serpeó fugitivo entre su espuma. No sé. Yo creí ver una mirada que se clavó en la mía, una mirada que encendió en mi pecho un deseo absurdo, irrealizable, el de encontrar una persona con unos ojos como aquellos. Y le cuenta que una tarde encontró sentada en su puesto y vestida con unas ropas que llegaban hasta las aguas y flotaban sobre su haz a una mujer muy hermosa. Los ojos de aquella mujer eran los ojos que él tenía clavados en la mente, unos ojos de un color imposible, unos ojos verdes. Íñigo se incorpora de un salto en su asiento. Mis padres, al prohibirme llegar hasta esos lugares, me dijeron 1000 veces que el espíritu trasgo, demonio, mujer, que habita en sus aguas, tiene los ojos de ese color. Yo os conjuro, por lo que más améis en la tierra, a no volver a la fuente de los Álamos. Un día u otro os alcanzará su venganza y expiaréis muriendo el delito de haber encenegado sus ondas. Pero Fernando dice que esa mujer es lo que más ama en el mundo, que daría todo lo que tiene por una mirada, por una sola mirada de esos ojos. Y sin hacer caso a su montero, vuelve a la fuente de los Álamos una y otra vez. Cuando el sol transpone la cumbre del monte y las sombras bajan a grandes pasos por su falda, la brisa gime entre los álamos de la fuente y la niebla se eleva poco a poco de la superficie del lago, envolviendo las rocas de su margen. Sobre una de esas rocas, de rodillas a los pies de su misteriosa amante, procura en vano arrancarle el secreto de su existencia. Ella era hermosa, hermosa y pálida como una estatua de alabastro. Uno de sus rizos caía sobre sus hombros, deslizándose entre los pliegues del velo como un rayo de sol que atraviesa las nubes. En el cerco de sus pestañas rubias brillaban sus pupilas como 2 esmeraldas sujetas en una joya de oro. Cuando el joven termina de hablarle, sus labios parece que van a pronunciar algunas palabras, pero solo exhalan un suspiro débil y doliente. Fernando le pide una respuesta. ¿Querrás que dé crédito a lo que de ti me han dicho? Oh, no. Háblame. Yo quiero saber si me amas. Yo quiero saber si puedo amarte, si eres una mujer. Pero la mujer le contesta que tal vez es un demonio y le pregunta qué pasaría si lo fuese. El joven vacila un instante, un sudor frío corre por sus miembros, sus pupilas se dilatan al fijarse con más intensidad en las de aquella mujer y, fascinado por su brillo, demente casi, le declara su amor. Si lo fueses, te amaría como te amo ahora, como es mi destino amarte, hasta más allá de esta vida, si hay algo más allá de ella. La hermosa le contesta con una voz semejante a una música. Fernando, yo te amo más aún que tú me amas. Yo, que desciendo hasta un mortal siendo un espíritu puro, no soy una mujer como las que existen en la tierra. Soy una mujer digna de ti, que eres superior a los demás hombres. Yo vivo en el fondo de estas aguas, incorpórea como ellas, fugaz y transparente.
Hablo con sus rumores y ondulo con sus pliegues. Yo no castigo al que osa turbar la fuente donde moro. Antes le premio con mi amor, como a un mortal superior a las supersticiones del vulgo, como a un amante capaz de comprender mi cariño extraño y misterioso. Fernando, absorto en la contemplación de la fantástica hermosura de la mujer, atraído como por una fuerza desconocida, se aproxima más y más al borde de la roca. La mujer de los ojos verdes le llama. La noche comienza a extender sus sombras, la niebla se arremolina al soplo del aire y los ojos verdes brillan en la oscuridad. La llamada zumba en los oídos de Fernando como un conjuro. La mujer misteriosa lo llama al borde del abismo donde está suspendida y parece ofrecerle un beso. Fernando dio un paso hacia ella, otro, y sintió unos brazos delgados y flexibles que se liaban a su cuello y una sensación fría en sus labios ardorosos, un beso de nieve, y vaciló, y perdió pie, y cayó al agua con un rumor sordo y lúgubre. Las aguas saltaron en chispas de luz y se cerraron sobre su cuerpo, y sus círculos de plata fueron ensanchándose, hasta expirar en las orillas. Y así les hemos contado una selección de leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Hemos seguido la edición de Penguin Clásicos, Rimas y Leyendas, con introducción de Enrique Rull, de la que hemos citado varios fragmentos. Gracias, más que nunca, por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona y Laura Carrero del Tío, y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Julia García Soto. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.